Vamos a ver de mala absorción, ¿ya? ¿Están todos ya? Bueno, la mala absorción se define como una absorción defectuosa de nutrientes a partir de la mucosa, y la mala digestión, una alteración en la hidrólisis de los nutrientes, o sea, en la transformación de los nutrientes desde el momento de la ingesta hasta su absorción en el cepillo intestinal. La alteración de la digestión y absorción que produce una disminución de la asimilación de uno o varios nutrientes se define como una real mala absorción. Entonces, las dos definiciones son útiles acá porque la mala absorción, la mucosa no acepta, y la mala digestión, al no hidrolizarse bien, no se presentan bien ante la superficie y por ende no se absorbe. Tienen aquí sitios y lugares de absorción uno por uno, si se fijan. En la boca no hay nada, en el esófago tampoco se ingiere nada. No se absorbe nada. En el estómago principalmente es proceso digestivo lo que se va a ver, si se fijan ustedes. A través del jugo gástrico. Básicamente acá lo que se hace es la transformación del alimento en un producto absorbible, ¿no ve? Les dije que, bueno, les puedo pasar la fisiología y todo eso para que tienen que recordar solamente leer de nuevo, chicos, porque voy a procurar sacar todas las preguntas de lo que les pase para que sea más fácil ya para ustedes, y también solamente del Harrison sale todo. En el duodeno, básicamente se reabsorbe hierro, calcio, magnesio, minerales. Por efecto de las sales biliares de las enzimas pancreáticas, junto con el bicarbonato, vamos a absorber glucosa, azúcares, vitaminas hidrosolubles, ácido fólico, péptidos digeridos, o sea, proteínas. En el hilo terminal, las vitaminas K dependientes o las liposolubles. Ha vuelto a hacer frío, ¿no ve? Mejor. Sí, doctor. Por favor. Grasas, colesterol, sales biliares, y esto hepática, ¿no ve? En el colon lo que se resuelve son solutos, agua y mínima cantidad de minerales, porque los nutrientes ya han absorbido todos en el intestino delgado. De la importancia del delgado como parte del cuerpo, ¿no ve? En cuanto a los mecanismos de la absorción, se tiene tres fases: la fase luminal, la fase mucosa y la fase de transporte. La fase es aquello que sucede a nivel de la luz intestinal, lo que le llega allá, y la alteración de esta como la absorción en dicho mecanismo. Una disminución de la disponibilidad de nutrientes. Cuando hay deficiencia de cofactores, como ser mala nutrición, desnutridos, vas a tener anemia perniciosa, pacientes con cirugía gástrica, en los que se le hace resecciones por cualquier índole, o consumo de nutrientes presente, pero existe sobrecrecimiento bacteriano que compite con los nutrientes y el paciente presenta mala absorción y lleva a la desnutrición como una primera causa de la fase luminal. La fase luminal es la que está dentro del intestino,
todo lo que le llega y se va a presentar, pero para llegar debe estar en buenas condiciones o procesado de una manera que se deba presentar como se debe al cepillo intestinal para ser absorbido. Alteración de la solubilidad de las grasas como parte de la malabsorción. Reducción en la síntesis de sales biliares, enfermedades hepatocelulares. Cualquier cosa que condicione una disminución de la secreción de sales biliares va a condicionar a su vez una malabsorción de grasas, ¿no? Alteración de la secreción de las sales biliares. Una cosa es la reducción, menor cantidad, otra alteración, como colestasis o una obstrucción por cualquier causa, ¿no? La más común, cálculos. Inactivación de las sales biliares, el sobrecrecimiento bacteriano, cuando tiene síndrome de asa ciega, de intestino corto o de asa, principalmente de asa ciega, ahí hay que el sobrecrecimiento bacteriano y las sales biliares son utilizadas por las bacterias como nutriente para ellas y no son útiles para la digestión de grasas. Alteración de la liberación de la colecistoquinina, cuando hay alteraciones en la mucosa intestinal. Recuerden de que en el mecanismo digestivo llega un momento en el proceso de digestión, valga la redundancia, en el proceso de vaivén del estómago, cuando el alimento va del antro hacia el cuerpo, después de que llegó al fondo para hacer su proceso de mezcla, llega un momento de que el pH del contenido gástrico de ese alimento y ese jugo gástrico mezclado llega a tal punto que permite la apertura del esfínter pilórico por un mecanismo neuromoral. Cambio de pH a nivel del píloro, o perdón, del antro, se estimulan por neuromoral la secreción de colecistoquinina para que se condicione la apertura del píloro y el vacío de la vesícula y de la vía biliar, así como la producción de bicarbonato para recibir el material que viene del estómago. ¿Entendido? Y si acá existe una alteración de esta, con daño en la mucosa, principalmente en países como el nuestro, digamos, con la causa más común, Carlitos, la causa más común por daño en la mucosa, ¿cuál sería acá en nuestro país o en países latinoamericanos? Lisset, Rebeca, Joel, Adriana, Jocelyn. ¿Las parasitosis? Sí, la yardiasis, porque la yardiasis tapiza todo el intestino delgado, altera esto. Aumento de la pérdida de sales biliares, enfermedad del ileum terminal o resección. Cuando tenemos resecciones principalmente del ileum y la circulación enterohepática está alterada. Les voy a dar otro trabajo más donde está toda esa parte de la circulación enterohepática. Ya vuelvo a repetir, que ustedes la saben por fisiología. Tercera parte o tercera forma de alteración de la fase luminal. Una era disminución de la disponibilidad de nutrientes, alteración de la solubilidad de las grasas, y la otra alteración en la hidrólisis de nutrientes. Inactivación de las lipasas, como en el Zollinger-Ellison, es un gastrinómano, ¿ve? Es un tumor productor de gastrina, donde se inactiva la lipasa por la cantidad de gastrina alta. Y esta, a su vez, evita la hidrólisis si es de lipasa, principalmente grasas. Deficiencias enzimáticas, insuficiencia pancreática o cáncer, que van a alterar la hidrólisis de principalmente carbohidratos y proteínas. Y mezcla inapropiado, tránsito rápido, resección, bypass, hipertiroidismo o en el dumping. En pacientes que tienen una digestión rápida o un vaciado rápido que no permite una buena mezcla en el estómago y pasa este alimento rápidamente al intestino y del intestino pasa hacia el colon. ¿No? ¿Preguntas hasta ahí? Chicos. No, doctor, está todo bien. El rato que quieran, párenme nomás, no hay ningún problema. Fase mucosa. La fase mucosa es cuando hay un daño a nivel de la mucosa intestinal, a nivel del cepillo o de la superficie absortiva. O sea, el alimento se procesa, ingresa el alimento, hay un buen aporte de alimento, se procesa bien el alimento, pero la mucosa no tiene la capacidad de poder absorber el nutriente por cualquier causa. Pérdida extensa de mucosa, resección o infarto intestinal.
Esto es un dato importante. No es tampoco los que van a ser cirujanos, van a aprender también eso. Los clínicos, igual de que no es solamente cortar por cortar. Tenemos que evaluar siempre cuánto cortamos. Por eso cuando hay un daño intestinal delgado, en la conducta quirúrgica se pretende resecar la menor cantidad posible. Enfermedad difusa de la mucosa, como la celiaquía, donde hay una alergia, si vale, al gluten, a la proteína de los cereales. El espluro tropical, que es más de tipo infeccioso. La enfermedad de Crohn, donde hay lesiones en parches en todo el delgado. Las enteritis por radiación, mire, esto muy poco hoy en día. Yo particularmente no he visto nunca, una vez creo que he visto hace muchos años, pero dadas las características y el manejo ahorita oncológico de la radioterapia, esto está bastante disminuido. Las infecciones, como en la enfermedad de Whipple, la enteropatía del VIH y otras infecciones intestinales. Esta es una cosa muy importante, la enteropatía por VIH está demostrado, ya les he dicho el otro día, y se está queriendo reclasificar el virus del VIH como un virus enterotropo. ¿Por qué? Porque por donde entre, el principal sitio de acción es el tubo digestivo, y de el intestino delgado es el más afectado. De ahí que el paciente con PBBS, o sea, el paciente que vive ya, que está con la enfermedad, debe ser cuidado muy bien en cuanto a su nutrición para evitar daño. Fármacos. ¿Qué fármacos pueden producir alteración de la mucosa? Chicos, ¿qué fármacos creen ustedes? Pueden ser AINES. Los AINES, sí, los AINES la gran mayoría. Se producen diarrea, exactamente. Algunas hormonas también. Por los antibióticos, porque pueden interactuar y evitar la absorción. Por eso es que tampoco podemos usar antibióticos de por vida. Y las infiltraciones como la mastocitosis, la gastroenteritis eosinofílica, las amiloidosis, procesos infiltrativos. Alteración del enterocito como tercera causa de daño de la fase mucosa. Ay, carajo, perdón. Déficit de las hidrolasas. Las hidrolasas son las enzimas las encargadas de transformar los azúcares en porciones más pequeñas para ser absorbidas, ¿no ve? Déficit en el transporte de proteínas y vitaminas. La cistinuria de Harnup, donde hay una pérdida, el síndrome de Harnup. La captación de folato y vitamina B12 puede ser por resección o daño de la mucosa en el hilo terminal. Y alteraciones en el proceso epitelial, las A-beta-lipoproteinemias, déficit de la A-beta-lipoproteína, que hace que a su vez se altere la capacidad del enterocito de poder trabajar, poder absorber y poder abrir sus receptores a los diferentes nutrientes. Porque recuerden que el enterocito tiene una prolongación que son las prolongaciones, las vellosidades. Y esas tienen las microvellosidades, y estas microvellosidades a su vez tienen un glucocáliz que es como una membrana doble a nivel de estas microvellosidades que tienen receptores específicos para carbohidratos, para proteínas, para grasas, para hierro, para vitaminas, para calcio, para sodio, para potasio, principalmente. Ay, perdón. Y el déficit en el transporte. En esta tercera etapa, la fase luminal es el aporte, la fase mucosa es el tejido. Y la fase transporte quiere decir de que el nutriente ha llegado a la célula. O sea, el paciente come, el paciente procesa el alimento, el paciente lo presenta en buena forma. La célula absorbe el nutriente, pero el defecto está en la entrega del nutriente de la célula entérica al torrente sanguíneo y o al sistema linfático para su aprovechamiento y utilización en la economía. Insuficiencia vascular, ateromatosis, vasculitis, procesos autoinmunes o ateromatosis en quienes. Envejecimiento, las personas mayores. Todos vamos a llegar a eso, ¿no ve? Tarde o temprano. ¿Qué dicen ustedes? ¿No nos vamos a librar de la edad, o sí? No, doctor. Vamos a ser viejitos. Todos vamos a llegar, unos más, otros menos, y bueno,
La obstrucción linfática por linfangiectasias intestinales, radiación que es menos común, picarditis obstructiva que a su vez puede complicar el vaciado, la endometriosis intestinal que es hoy en día algo muy común, los linfomas mesentéricos, la tuberculosis intestinal, la sarcoidosis, Crohn y el Whipple. Y acá también puede ser, ¿qué otras causas? Las parasitosis, ¿no? Con invasión linfática. No es común en este lado del mundo, pero puede presentarse, ¿no? La etiología y sus mecanismos aquí tienen la misma causa, más esquematizado. El Zollinger-Ellison tiene alteración a nivel de la fase luminal, alteración de la hidrólisis, alteración de la solubilización y precipitación de sales. La cirugía gástrica, la fase luminal, porque disminuye el aporte, o sea, la capacidad de entrega y el material no está bien procesado. La anastomosis quirúrgica es lo mismo. La resección tanto luminal como mucosa, porque disminuye la longitud y disminuye la superficie absortiva. Enfermedades difusas del intestino delgado, cualquiera de estas que ven acá, van a disminuir las tres fases, dependiendo cuál fuere esta. El infarto mesentérico, principalmente mucosa, la déficit de hidrolasa, mucosa, el Harlow cystinuria, lo mismo que está allá por la mucosa. En cuanto a la clínica, tendrán como síntoma y signo, la diarrea es lo más común en la malabsorción. Hay una alteración en la absorción de sodio, de agua, de electrolitos, y dice efecto catártico de no absorción de ácidos grasos y sales biliares, justamente por la aceleración del proceso digestivo, y a veces no hay un buen intercambio de las sales biliares con la grasa y el paciente presenta esta torrea. Pérdida de peso, edema y anemia por absorción anormal de nutrientes con hipoproteinemia. Y esto condiciona los edemas, ¿no ve? Y la anemia también. La debilidad con anemia también por alteración en la absorción de hierro, ácido fólico, B12. La amenorrea por la misma causa. Los síndromes hemorragíparos o fenómenos hemorragíparos con anemia y pérdida de peso, con depleción del oxígeno, de nutrientes y de electrolitos. En este caso, por déficit en la absorción de hierro a nivel del hilo terminal, ¿lo ve? Y también en la reabsorción a nivel del duodeno, pero piensen en las resecciones. Pacientes que presentan procesos inflamatorios como la queilitis, la queilosis, la glositis, las estomatitis, por principalmente pérdida de proteínas y vitaminas. Vitaminas, principalmente las glositis, las queilosis, las queilitis, la vitamina C, como en el escorbuto también. La tetaniparesia por malabsorción de vitaminas de calcio y de vitamina D. Y la neuropatía periférica por hipocalcemia y por hipomagnesemia, osteoporosis, depresión del calcio, vitamina B12. Verán de que todas estas deficiencias condicionan diferentes síntomas o signos y hallazgos en la clínica. Por eso es importante cualquier cosa que encontremos, saber hacia dónde nos dirigimos. Y en la parte de esta malabsorción, saber en qué porción del intestino se absorbe y cómo debemos dar el nutriente para restituir la nutrición del paciente. Las manifestaciones atribuibles directamente a la malabsorción, o sea, que están presentes gracias a la malabsorción, son la diarrea crónica, como dijimos esta mañana, chicos, más de 4 semanas. La esteatorrea por alteración en la absorción o en la asimilación o en la utilización de las sales biliares. La pérdida de peso por sales biliares, por hipoproteinemia, por la absorción de nutrientes de cualquiera de las tres causas, carbohidratos, proteínas o grasas. La glositis, principalmente vitaminas. Ausencia de reflejos osteogenosos, vitamina B12, ácido fólico, equimosis cutánea, los síndromes hemorragíparos, principalmente por déficit en la absorción de las vitaminas liposolubles y las K dependientes. La distensión abdominal por malabsorción de carbohidratos con sobrecrecimiento bacteriano y formación de gas, lo que produce a su vez distensión, ¿no ve? La flatulencia, por lo mismo, los gases, meteorismo, las molestias por aumento de una masa intestinal, generalmente por un tumor, o producción de gas con alteración en el tránsito y dolor.
Las atribuibles indirectamente, o sea que la deficiencia del nutriente condiciona a posteriori esta aparición de hierro con anemia microcítica, déficit de ácido fólico megaloblástica, de B12 también megaloblástica, y aquí el ácido fólico como anemia perniciosa. Dolorosa y tetania con raquitismo y osteomalacia por déficit de calcio y vitamina D con alteración en la absorción del delgado. Hipoprotrombinemia, hematomas, tendencia a las hemorragias, déficit de la absorción de las vitaminas K dependientes y de no de las vitaminas, perdón, estoy hablando tonteras, de los factores a nivel hepático K dependientes y de las vitaminas liposolubles, las ADECAS, ¿no ve? ¿Se acuerdan? ¿O no? Hola. ¿Se han dormido, creo? No, doctor. No, ahí estamos. Doctor, sí se escucha. Están durmiendo, Carlos. Que estés viajando, no me estás haciendo ninguna tontera ahorita. ¿Y qué es el resto? ¿Y dónde anda el resto de la gente? Aquí, doctor. No estamos escuchando, doctor. Aquí. Lesiones en lengua, estomatitis por falta de vitamina B2, hierro, folatos principalmente, ¿no ve? Los edemas por déficit de proteínas, la astenia y la debilidad muscular por hipopotasemia y deshidratación, y la menorrea con oligospermia, principalmente en pacientes celíacos jóvenes o en pacientes con déficit de vitaminas y ácido fólico. Recuerden que el ácido fólico es un factor importante en la formación de células de gran división, como son las células germinativas y las células sexuales, ¿no? Por eso son importantes. Ahora, debidas a enfermedad subyacente, quiere decir cualquier patología que a su vez condicione la mala absorción, la ictericia. La ictericia por una cirrosis biliar, carcinoma pancreático, carcinoma de la vía biliar que produce una obstrucción, ¿no ven? Dolor abdominal, isquemia mesentérica, pancreatitis crónica o aguda, infartos, dispepsia ulcerosa intensa y persistente, principalmente el Zollinger-Ellison por producción de gran cantidad de gastrina y producción de múltiples úlceras. En cuanto al diagnóstico de la mala absorción, la historia clínica es importante, como siempre, definir y decir quién qué es lo que pasa, el paciente, qué es lo que tiene, ¿no ve? Características, preguntar, no es, por supuesto, a veces el paciente o la persona la ve como intromisión en su vida, pero preguntar sobre el tipo de nutriente que ingiere, la cantidad. Consideremos de muchas veces de que si alguien gana un sueldo básico de 2,300 pesos y con eso tiene que mantener una familia de 4 hijos y la pareja son 6, imagínense el tipo de alimento que van a ingerir. O sea, lo que hay que hacer es llenar y saciar el hambre, no nutrir. Eso es lo que sucede, ¿no ve? En países como los nuestros. ¿O no? Sí, doctor. Sí, Eso tienen que siempre enfocar desde ese punto de vista, jóvenes. Por eso es importante. Y siempre se le aclara, no es que estemos entrometiéndonos en la vida del paciente, sino que nos interesa saber qué come. Y si ustedes se fijan, por mucho de que hay mucha gente que tiene dinero y cuya nutrición y alimento, principalmente aquí en el valle, en Bolivia la comida es alta en carbohidratos y grasa. Comen pura comida típica. La comida típica tiene arroz, tiene papa, tiene chuño, tiene fideo y tiene un pedazo de carne, pollo o pescado que generalmente está frito y que ya no contiene nada de nutrientes. Y como verduras, tienen un pedazo de zanahoria, algo de tomate que no es verdura, el tomate es una fruta, y algo de cebolla. Entonces, una cantidad muy baja, ínfima de proteínas vegetales y de minerales que entran por los vegetales. Y otra cosa, la forma de cocción. A veces la gente hace cocer el alimento toda la mañana, cosa de que a la hora de la comida ya es solamente algo que llena la panza, no que nutre, ¿no?
Doctor, o sea, Perdón. o sea, hay que darle proteínas a este paciente que tenga síndrome de mala absorción, pero la No, leche también es una proteína y también está relacionado con el síndrome de mala absorción por la presencia de la lactosa. Entonces, ¿qué por se le supuesto. debería dar? Pero es que la leche como proteína, proteína animal, puedes suplirla con queso, puedes suplirla con otras proteínas vegetales, puedes suplirla con carne, con pescado. Ahora, el calcio, ¿qué tanto les preocupa de la leche? Lo puedes suplir eh, con los tubérculos, con los cereales que tienen alto contenido de calcio. Ahora, que todo el mundo anda con el tema de la celiaquía, se debe definir bien si que de verdad existe o no existe celiaquía. ¿Comprenden? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Pucha, yo tengo una pregunta, pero un poco saliéndome del tema actual. Sí, dime. Es por el tema de que usted había dicho de la clasificación, ¿no es cierto?, de aguda, persistente y crónica. Sí, Crónica dijo que es cuando persiste más de un mes o más de 4 semanas. sí. Y en el Harrison dice más de 6 semanas. Mira, pues que algunas la persistencia, la diarrea persistente la pueden llevar a veces hasta la cuarta, sexta semana. Para... O sea, ambas concepciones también. ¿Perdón? Ambas concepciones también. Ambos conceptos. ¿Sí? Lo que pasa O es sea, que depende de la clínica. las patologías que tú vas a tener entre las 2 y las 4 semanas generalmente son parasitarias, son infecciosas. A partir de la cuarta, quinta semana, por eso se prefiere desde la cuarta, aunque el Harrison diga hasta la sexta, no hay ningún problema, pero a partir de la cuarta semana son otras patologías que ya van a condicionar a una alteración en el estado nutritivo del paciente. Pero manejamos hasta las 4 semanas. Ahora el Harrison en esa parte sí dice sexta semana, si tú te pones a pensar en 2 semanas más, 2 semanas menos, en cuanto a tiempo, sí, porque si yo te pongo en el examen, tú me vas a decir, aquí dice 6 semanas, pero yo te estoy enseñando que hasta 4 nomás, ¿no? Claro. No O sea, vamos a ambas entrar en gran también. discusión. ¿Perdón? Ambas también. ¿No? Sí, sí, sí. Más que todo por la evaluación. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Te he entendido, Carlitos? Sí, sí. ¿Los medicamentos como los purgantes también participan en el síndrome de mala absorción, doctor? Los laxantes para producción de diarrea. Y sí, en la fase inicial te van a producir una gran pérdida de materia fecal, líquido, pero sí pueden condicionar en forma, si tú los tomas en forma continua, principalmente los que tienen trastornos del alimentarios, conductuales alimentarios, como la bulimia y la anorexia, más que todo la bulimia, o perdón, la anorexia, el paciente tiene tendencia a ingerir laxantes para evitar ganar peso. Los anoréxicos generalmente tienen eso. Los bulímicos son los que más vomitan, pero los bulímicos, independientemente de vomitar, muchas veces también ingieren laxantes para evitar la ganancia de peso. Pero esta es más una competencia del anoréxico, porque el anoréxico come un pan y cree que está comiendo 20 pesos de pan y sí o sí tiene que sacar de alguna forma esa carga de energía, si vale el término, esa carga de calorías para no ganar peso. Pero básicamente ahí el trastorno es en otro nivel, aunque debemos evaluar esto siempre, ¿ya? Y en caso de los antiácidos, doctor. Los antiácidos, como esta mañana les decía, que nosotros utilicemos continuamente. Yo soy gastro, ustedes van a ser internistas una gran parte, van a usar también, pero bajo estricto control médico. Es el ejemplo que les decía, que ustedes se ponen mal y van a la farmacia y piden un antiácido, en vez de acudir a una consulta médica y ser recetados del mismo antiácido, pero por el tiempo que se indique. No es eterno. Porque la gente cree que, ay, toma el antiácido, como hoy día es viernes, me voy a ir de parranda, tomo mi antiácido viernes, sábado, domingo, y sigo comiendo tonteras y sigo, o sea, no va acorde. Esos son los pacientes que son maleducados con su tratamiento.
que creen que deben hacer lo que quieren con su vida y de repente con una cucharita de antiácido mejorar un poco, ¿no? ¿Te he entendido? Ok, doctor. Sí, doctor. Al examen físico se debe evaluar al paciente en cuanto a su constitución, el biotipo. Se debe ver cómo está la masa muscular, la turgencia de la piel, el cabello, el vello facial, el vello corporal, las pestañas, las cejas, para ver si no hay caída. A veces un dato de la alopecia de la cola de la ceja es un dato de desnutrición también, ¿no? Se ve eso. Tienen que ver si es que la masa muscular ha caído mucho y la masa grasa, y el paciente se lo ve, según como vayas conociendo, vas notando la pérdida de peso y de masa muscular y grasa en cada consulta. Y ahí vas orientándote. O desde la primera consulta tú ya ves, porque por mucho de que la persona venga ya delgada, tú preguntas. ¿Usted es una persona delgada siempre? No, doctor, he bajado mucho de peso. Entonces, ¿cuánto ha bajado? 20 kilos en 3 meses. Ya te imaginas entonces a dónde va la cosa, ¿no? Y cómo puedes enfocar. ¿Entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Y las pruebas diagnósticas que vamos a ir viendo ahorita. En la historia clínica, antecedentes familiares, principalmente si existiera celiaquía o en antecedentes familiares de trastornos de la absorción o trastornos digestivos o trastornos psiquiátricos también. Antecedentes personales, cirugías, resecciones intestinales, gástricas, de cualquier causa, la diabetes mellitus, que es un factor importante para la mala absorción, pues ya les he dicho de que intervienen las dos formas, fármacos, las drogas, los AINES, los antiácidos, incluso también los IVPs. Los IVPs, recuerden de que aunque demos por cierto tiempo, cada cierta temporada tenemos que pedir análisis, para ver si es que existiera caída del hierro, si hay algún tipo de anemia por el uso crónico de AINES. Es lo que hacemos cada 4 meses para evaluar si es que el paciente usa en forma continua, ¿no ve? Antecedentes epidemiológicos, viajes a zonas endémicas, presencia de espluro tropical, parasitosis, infecciones que puedan condicionar también la mala absorción. Factores dietéticos, como acá mucha gente, dietas altas en carbohidratos, poco absorbibles, dice, edulcorantes. No estamos hablando de la stevia, estamos hablando de que como no quiero engordar, me tomo mi taza de té, de café con no sé qué edulcorante para matar la conciencia porque antes me comí una hamburguesa de 3 pisos. O los que van y comen la hamburguesa de 3 pisos y piden una Coca-Cola Light, ¿no? O sea, como que no va a dar, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Está arruinando nuestra dieta, doctor. Sin vergüenza. La mayoría de Paz. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Manifestaciones clínicas específicas, cualquiera de estas que pueda orientarnos hacia la pérdida. La neuropatía diabética es muy importante. Enfermedades tiroideas, nerviosismo, pérdida de peso, caída del pelo, amenorrea, oligomenorrea, oligospermia, azospermia, causas hepáticas como ictericia, causas biliares pancreáticas, Addison en pacientes, muy común en nuestro medio. Recuerden por qué, porque tenemos mucha tuberculosis, ¿no? Enfermedad de Whipple, también, que vamos a ver más adelante. Y una cuidadosa anamnesis por aparatos y sistemas uno por uno, porque muchas veces esta mala absorción va condicionada a una patología de base. Tenemos muchos chagas, lo cual hace de que el paciente muchas veces no coma por temor a la impactación, o son cardiópatas chagásicos o de cualquier otro origen, cuyo gasto cardíaco es bajo y eso también interfiere en la absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque no llega un buen volumen de sangre y no hay un buen funcionamiento a nivel del intestino. Eso hace de que presente también mala absorción o desnutrición también, muchas veces, ¿no?
sea, el enfoque de esta parte es bien amplio, bien grande. Se debe investigar en todo lado, como se estarán dando cuenta. Como pruebas de laboratorio, un hemograma general con BES siempre. Tienen que hacer pruebas de coagulación, no solamente TP y NR para evaluar la función hepática, sino las de coagulación para ver si no hay alguna alteración en estos factores. Función renal, proteinograma, grasas, triglicéridos. Es importante porque también nos va a decir la caída de grasas, en qué condición está el paciente o no está ingiriendo grasas suficientes. La grasa no es mala, jóvenes. O sea, el colesterol es necesario para base de formación de célula y células germinativas principalmente, pero es suficiente el colesterol que ingresamos. Ahora, si vas a ingresar extra, tú vas a decir, ¿por qué me dan tratamiento para el colesterol? Porque tu dieta es alta en hamburguesas, pollo frito, papa frita, pizzas, Coca-Cola, gaseosas, dulces, cosas que solo aportan gran cantidad de triglicéridos y colesterol y no nutrientes. Perfil de hierro, vitaminas B12, ácido fólico. Acá también tiene que entrar el zinc, la vitamina D, como parte de esta vitamina E igual. Pruebas morfológicas, estudios endoscópicos. Es importante porque el estudio endoscópico nos permite tomar biopsias del estómago, del intestino, del colon y del intestino delgado también. Esto nos sirve mucho para poder evaluar las características del tejido y la presencia no de alguna otra patología con las biopsias. Aspirado de secreciones intestinales, principalmente en la mañana para ver el contenido, el pH, la osmolaridad de la misma y si es que está fallando cuál de las fases principalmente, ¿ya? En la radiología, el tránsito intestinal varitado, la enteroclisis. Se le da a tomar vario al paciente y se observa cómo progresa desde la boca al esófago, al estómago, al intestino y cuánto tarda en vaciarse durante todo el intestino y llegar al intestino grueso, del delgado al grueso, qué características tiene el intestino, la mucosa, con el doble contraste y en medio de la progresión del contraste hacia distal. Fragmentación o floculación del contraste, a decir de que el tránsito está siendo o muy acelerado o se está quedando en alguna zona, como en las áreas donde tienes, digamos, sobrecrecimiento bacteriano o intestino, resección intestinal con asas ciegas. Divertículos intestinales son menos comunes los del delgado más que del colon. Asas ciegas, alteraciones anatómicas asociadas a sobrecrecimiento bacteriano, estenosis y fístulas que condicionen a su vez el sobrecrecimiento bacteriano en las zonas estenosadas. Y comunicación con, digamos, las fístulas enterocolónicas con migración de gérmenes de un lado a otro, ¿no ve? Y aquí tienen. Acá hay una estenosis y aquí ven todo el intestino delgado como incluso se va contrayendo rápidamente. Aquí hay una disminución del lumen y acá también. Y acá dice sugestiva de Crohn. Radiológicamente, bueno, muy poco usamos ya la radiología, pero aquí lo que ven, llenado con interferencia, llenado, interferencia, llenado, interferencia, porque esa es la enfermedad de Crohn tiene eso. Hay áreas normales con áreas anormales en parches o lesionadas. Eso es lo que se ve. Estudios de imagen en el páncreas, como la tomografía, la RCP, la resonancia, las colangios, las ecografías, la colangioresonancia y la ecoendoscopia para el diagnóstico de principalmente pancreatitis crónica, que sea como causa de malabsorción. Y en la placa también de rayos X o en la misma ecografía o en la ecoendoscopia, ver las calcificaciones pancreáticas, dilataciones del conducto, saculaciones o alteraciones del mismo que puedan condicionar a su vez a malabsorción de nutrientes. Estudios de imágenes, aquí tienen una tomografía, ven un páncreas acá, miren, esas calcificaciones, esos puntos blancos. Acá hay dilatación del conducto con calcificaciones. Y ese es un RCP. Las pruebas funcionales más utilizadas para el diagnóstico
Prueba de valoración de las grasas. Esta prueba famosa cuantitativa, yo no la conozco. O sea, ahora hay una nueva prueba donde se busca la cantidad de grasas en una porción de materia fecal. Ya está modificada y se busca como anticuerpos o como porciones de grasa. Antes, yo la verdad no la he conocido nunca, solo la he leído en libros. Dice que recolectaban materia fecal durante 3 días. La molían, la licuaban, la centrifugaban y de ahí después sacaban el contenido de grasa. Imagínense 3 días con una juntucha de caca en el laboratorio. Eso debe ser de lo más desagradable. Menos mal ahora ya solamente se buscan o anticuerpos o se buscan fracciones de grasa y se extrapola. Valoración de carbohidratos, prueba de hidrógeno en aire expirado. Esta es una prueba muy interesante donde se le da un tubo como el que les dan los policías cuando les quieren medir su alcoholemia, que es una vergüenza eso. Y ahí respiras previa ingesta de una cantidad determinada de carbohidratos o grasas. Es la prueba de tolerancia o de aire expirado para probar intolerancia a lactosa, a lactulosa y para probar también sobre crecimiento bacteriano. Todo lo que haces es, se te da una determinada cantidad de comida, tipo de comida. Generalmente es huevo revuelto para aumentar la grasa y te da a veces leche o lactulosa para que veas cómo absorbes y indirectamente uno mide una curva y eso te dice si hay intolerancia a la lactosa, si hay sobrecrecimiento, según la cantidad de sustrato que elimines en el aire expirado, que es como sacamos. Función pancreática, malabsorción de sales biliares y B12, las famosas pruebas. Acá tienen datos clínicos de laboratorio, malabsorción, diarrea, aumento del peso de las heces, caída del potasio. Nutriente que se pierde, agua y electrolitos. La esteatorrea, grasa. Pérdida de peso, si tiene aumento de la grasa fecal, tripsina, quimiotripsina o elastasas en las materias fecales y la silosa para ver pérdida de grasas, de carbohidratos o de proteínas según el nutriente que aparezca. Anemia, si es que vas a encontrar déficit de hierro, glóbulos rojos, hipocromía, microcitosis, macrocitosis, déficit de hierro. Perniciosa con glositis, B12 y ácido fólico. Dolor en miembros, deficiencia de calcio, de vitamina D. Síndromes hemorragíparos, déficit de protrombina y de factores K dependientes. Edemas por proteínas. Distensión abdominal, aire expirado para glucosa para ver si no hay intolerancia a carbohidratos y esto condiciona gas, que es lo que normalmente se produce, y este gas se distiende el intestino y produce dolor. Intolerancia a lactosa, neuropatía periférica con vitaminas del complejo B, la hiperkeratosis, la paroniquia, la coiloniquia y la sacrodermatitis con caída del zinc, que hoy en día está tan de moda. ¿No ve? Todos esos déficits, esos problemas a nivel de las manos o en los pies con sequedad y aparentemente que se te pelan, pueden ser o atópicas o ser déficit de vitamina A o de zinc. Las pruebas más necesarias para el diagnóstico de la diarrea crónica en este caso, la bioquímica general, hemograma, hormonas, tiroideas, inmunoglobulinas, anticuerpo, o sea, investigación de celiaquía, coprocultivo, parasitosis y huevos, sangre oculta, grasa fecal, la endoscopia con biopsias hasta segunda o tercera porción, la enteroscopia, la colonoscopia, el tránsito, el enema opaco, la ecografía abdominopélvica para ver lesiones, la ecoendoscopia también, y las pruebas de retención abdominal para absorción de sales biliares o ácidos biliares. Pruebas para estas son más específicas hoy en día. Y el aire expirado para probar intolerancia de lactosa, fructosa o lactulosa o sobrecrecimiento bacteriano. La manometría rectal solamente para probar la continencia del esfínter y este no sea incompetente y tenga una gran pérdida por falta de retención. Mismo así se puede evaluar el tránsito intestinal. De utilización menos frecuentes, no es muy común, gamografía con leucocitos marcados, esto para ver si no hay lesiones neoplásicas o malabsorción de determinados grupos. La tomografía abdominal para buscar lesiones de masas en crecimiento. Arteriografía mesentérica para descartar en caso de
infarto mesentérico o isquemia mesentérica, la osmolaridad, pH y electrolitos y agua fecal para ver las características de esta y ver qué predomina allá y saber en qué porción se está alterando la absorción. Serología para enterobacterias, no solamente para Yersinia. Test de grasa, determinación de sangre en heces, en orina también, derivados y las pruebas pancreáticas. Esto para ver el probable sitio de lesión o de daño para poder investigar. Es bien interesante esto porque tú vas como en el embudo desde la boca ancha hasta la parte más fina para que puedas definir qué es lo que se está perdiendo y cómo vamos a actuar después. El tratamiento dependerá de la causa. Se supone de que si hay pérdida de vitaminas, das vitaminas. Si hay pérdida de minerales, minerales. Nutrientes, tienes que evaluar eso. Si se pierde proteínas, hay que darle proteínas de fácil absorción, más vegetales que animales, hasta que mejore el cepillo intestinal. Un ratito, chicos. Hola. Hola. No, ahorita para más voy a dejarte afuera el termo para el té. Ya llegó la Maricruz. Necesito mi talonario para mandar al contador. Me avisas cuando llegue. Ya termino ahorita. Ya. Chao. ¿Qué? Estoy en clases ahorita. Chao. Si hay anemia, hay que evaluar qué tipo de anemia es. Si es una anemia ferropénica, si es una anemia por déficit, si es una anemia por déficit de ácido fólico, si es megaloblástica, si es perniciosa, para ver el nutriente que se debe suplir y las dosis a ser dadas. La vitamina B12, recuerden de que tiene que pasar un mínimo de 5 años para que se caiga el pool hepático. El pool hepático es tan alto de que antes de ese tiempo no se pierde toda la vitamina B12. De ahí que no necesitas inyectarte B12, complejo B cada semana, como algunos creen. Si hay déficit de ácido fólico, es que lo que necesitamos ver es el déficit que hay. Ahora, triglicéridos de cadena mediana o corta, que son de fácil absorción, cuando tienes mala absorción de grasas por déficit de sales biliares o alteración en el circuito enterohepático. Y esto va a condicionar una caída del colesterol y alteraciones en las grasas. Ahí tienes que dar triglicéridos de cadena corta o cadena media. Restricción de la lactosa para los casos de intolerancia y nutrición enteral en pacientes sumamente desnutridos. Este capítulo es súper interesante porque la nutrición enteral, en los años 40, en el 45, cuando se liberaron los campos de exterminio en la Alemania nazi, los aliados cuando llegaron vieron todo el desastre que había a nivel de estos campos y notaron el grado de desnutrición que había en la gente. Llegaron y empezaron a darle desde chocolate hasta alimento, todo el que querían para comer, porque como no se sabía muy bien la fisiología, se les dejaba comer y la gente empezaba a morir por diarrea y grandes deshidratación. ¿Por qué? Porque si tú tienes un intestino denudado, un intestino sin cilios, tú le das la comida que le das, es como una diarrea osmótica, una carga alta de soluto, y el paciente lo que tiene es más diarrea, se deshidrata y se muere. Y notaron los médicos en la época, y los mismos militares, de que lo que tenían que hacer es dar porciones chiquititas. Ahí empezaron a abrirse los estudios sobre fisiología digestiva e intestinal. Y sabemos, gracias a todo eso, de que a un desnutrido no le tenemos que dar sopita blanca donde la bisabuela ponía hueso blanco, carne de pollo, carne de cordero, carne de res, y era blanco porque la sopa era blanca, no porque era de color. Eso es una gran carga de grasa y a veces proteína que el paciente lo que hace es tener diarrea. Se debe hacer nutrición enteral en porciones pequeñas y con baja concentración de nutrientes hasta que se restituya el cepillo intestinal y el paciente tenga nuevamente capacidad absortiva. ¿Entendido? Hola, chicos. Sí, doctor, se entendió bien. ¿Alguna pregunta, duda? Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta.
Dime. ¿Cuáles llegarían a ser las características importantes si es que hubiera en la endoscopía para llegar a diferenciar un síndrome de mala absorción de otra patología? Bueno, no, endoscópicamente no puedes hacer muchos datos, excepto con la biopsia. Como en la endoscopia tú llegas hasta la segunda porción, tercera del duodeno, puedes tomar biopsias ahí y con la magnificación puedes ver una alteración en el tejido intestinal. Ahora, si haces enteroscopia, vas a ver ese aspecto de cepillo de dedos que se va a volver liso en la magnificación. Eso te hace decir indirectamente de que hay un daño intestinal. Ahora, la biopsia nos va a decir qué tipo de daño es para poder orientarnos hacia qué tipo de nutriente faltara y además también en la porción del intestino donde tomaras la biopsia. ¿Comprendido? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Hola. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Dudas? O sea, este tratamiento es el general, ¿no? O sea, no es como un tratamiento específico adecuado para cada persona. Este es como en términos generales, el tratamiento que se le debe dar. O sea, no, el tratamiento de la malabsorción dependerá del nutriente faltante. Tú no puedes darle todos los nutrientes si lo que falta es solo hierro. De nada me sirve que le dé proteínas, que le dé grasas, que le dé carbohidratos y lo que tengo que darle es hierro. ¿Me entiendes? Si falta calcio, hay que darle calcio. Si falta vitamina D, hay que darle vitamina D. Es según la patología o según la clínica que del paciente para ver cuál es el nutriente faltante. Ahora, el estudio del tubo digestivo dirás, ¿para qué? Para saber en qué porción se está lesionando y saber, nosotros por fisiología sabemos que en esa parte se absorbe tal producto, tal vitamina, tal nutriente. Si está dañado, tenemos que intentar mejorar esa porción del intestino para mejorar la absorción de estos nutrientes. Por en cuanto damos el aporte en dosis pequeñas, llámese por boca, por vía endovenosa, por donde se pudiere, para poder suplir hasta que mejore la condición del intestino. Pero, por ejemplo, si la causa de esa mala absorción es, por ejemplo, el VIH, que en la consulta ve mucho paciente con VIH, entonces eso quiere decir que el paciente o está comenzando con SIDA o que ya estaba tomando los antirretrovirales y el tratamiento está fallando y hay que adecuárselo, porque si no se adecua ese tratamiento, por ejemplo, a un paciente con VIH, no importa lo que se haga, va a seguir teniendo el síndrome de mala absorción. Eso es verdad, por supuesto, es que tú evalúas al paciente, si es un paciente que es PBBS, tienes que ver, ¿está fracasando el tratamiento? ¿Por qué? Porque el paciente ha creado resistencia, porque no toma la medicación, la toma cuando quiere, no cuando debe, hace lo que quiere, no se cuida, y si están apareciendo sobreinfecciones es porque el paciente ha pasado de portador a enfermado y a desarrollar síndrome de inmunodeficiencia, como es en la etapa final, ¿no ve? Y sabemos muy bien de que por el VIH existe un daño a nivel de todo el intestino delgado. Y sí, tenemos que evaluar en completo al paciente para saber qué porción es la que está fallando y en qué parte. Pero más que el intestino, saber si el paciente no está cumpliendo el tratamiento o qué es lo que está haciendo, ¿no ve? Y ampliamos la investigación no solamente al tubo digestivo, sino a otras partes para ver si es que no está desarrollando otras sobreinfecciones que estén condicionando a su vez la malabsorción. ¿Está comprendido, Carlos? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, y en estos pacientes que tienen enteritis por SIDA, ¿verdad? ¿Qué nutrición sería la recomendada? Primero tenemos que tomar biopsias y saber qué parte está dañada. Si hay un daño general, readecuar el tratamiento por VIH y empezar a darle grasas de cadena corta o cadena mediana de fácil absorción, carbohidratos ya fraccionados, no enteros, no le voy a dar, digamos, fruta entera, porque ya debo darle otro tipo de carbohidrato de más fácil absorción y proteínas también, más vegetales que animales, hasta que mejore la constitución de ese intestino y podamos aportarle otro tipo de nutrientes.
Doctor, según lo que nos ha hablado, ¿por qué está mal la stevia, doctor? ¿O a quiénes se les debería dar? No, la stevia no está mal. La stevia es un edulcorante natural que no produce ninguna molestia. Yo hablaba de los edulcorantes sintéticos, esos, el chúquer, todos esos que tienen bastante sorbitol o que tienen, lo que pasa es que esos tienen ciclamato a veces, tienen aspartame y esos sí son dañinos. Y hace muchos años que en muchos lugares del mundo no se da eso. Nosotros tenemos la suerte de tener stevia acá. Ahora hay dos stevias, tenemos la stevia pura y la stevia que viene con fructosa que le da un poco más de dulce al producto. Mejor no usar la de fructosa porque a veces muchas personas no la absorben la fructosa y les da diarrea o les da gases porque es como que comieran más fruta. La stevia hasta el momento no se ha demostrado que sea lesiva, que produzca ningún daño. Entonces seguimos utilizándola hasta que se descubra de que realmente produce algún daño. Pero de todas es el mejor edulcorante ahorita y natural. 0 contraindicaciones. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Dudas? Todo claro, doctor. ¿Alguna otra duda, chicos? No, doctor. Todo Bueno, claro. entonces mañana nos vemos a las 12:15, ¿no? ¿Ya? Cualquier cosa me escriben por la página o a través de Erika, ahí que tiene la página, cualquier duda, ¿ya? Está bien, doctor. Cuídense, buena noche, Carlitos, buen viaje mañana. Gracias, doctor. Chaito, que le vaya bien. Suerte. Nos vemos el mañana al mediodía o en la noche. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Doctor, hasta Hasta luego. luego, doctor. Gracias, doctor. Buenas Hasta noches. luego. Doctor.